Dios les bendiga, hermanos, si pueden tomar su asiento, por favor. Con razón el apóstol Pablo decía una frase que para mí es una de mis frases favoritas, que él decía que él no se gloriaba en nada más sino en la cruz. Un hombre que tenía tanto de qué gloriarse, y aún en cierta ocasión da sus credenciales y dice: si tengo algo de qué gloriarme, miren esto. Y empieza a dar sus credenciales, pero él dice: no hay nada más en quien yo pueda gloriarme, sino en la cruz de Cristo, porque ahí es donde encontramos salvación y redención para nuestras vidas. ¿Ven? ¿De qué sirve lo demás? Si nuestras almas, si seguimos con nuestros pecados. Pero es ahí donde la obra de redención y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, a través de su sangre encontramos perdón para nuestros pecados. El apóstol Pablo dice ahí en Romanos que en el Evangelio es donde vemos la justicia de Dios. Ahí se revela en el Evangelio, en esas buenas nuevas de salvación. Y creo que debería ser el testimonio de todos nosotros de que no hay nada más, hermanos, en lo que nosotros podamos gloriarnos, sino en esa cruz y en el sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahí hay un himno que dice: sea mi gloria siempre ahí. Y otro hermano, en otro himno, él dice que si cualquier gloria que podamos obtener, dice, la voy a llevar al Calvario, porque ahí es donde debe de estar, reconociendo de que es por Él y a través de Él de lo que somos. Amén. Amén. En esta mañana quiero compartir con ustedes algo breve, hermanos. Cuando vemos la condición de la iglesia en general y en la condición de nuestra iglesia local, la condición de nuestros corazones, como nuestro pastor nos comentaba, en los días que vivimos, creo que es importante y de mucha urgencia en nuestras vidas volver a abrir los pozos que nuestros padres han abierto. Volver a abrir los pozos que nuestros padres espirituales han abierto. Cuando nos sentimos secos, cuando no está en fluir de la presencia del Señor, cuando no está al mover de su espíritu moviéndose en nosotros, es tiempo de reflexionar y ver cuáles pozos han sido tapados o cerrados. Y quisiera que me acompañen aquí a Génesis, donde vemos esta verdad, donde Isaac nos enseña o podemos obtener esta verdad de la vida de Isaac. En Génesis capítulo 26. En el versículo 18, bueno, veamos desde el 17, Génesis 26, 17, leemos aquí en la escritura y dice: e Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y el 18 dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Abraham, su padre, ya había abierto estos pozos y había pasado por ahí y le había puesto nombres. Luego se encuentra en la vida de Isaac. En ese tiempo también se muda ahí y él hace algo muy importante. Él se da cuenta de que los pozos que su padre había abierto habían sido cerrados o tapados por los filisteos, por sus enemigos. Y pensaba en eso y decía: ¿y en qué cabeza cabe cerrar un pozo? Si alguien abre un pozo, es una fuente de agua necesaria para la sobrevivencia, especialmente en el desierto, en los lugares.
Y si Abraham ya había muerto, ¿en qué cabeza cabe cerrar ese pozo? Ellos mismos podrían haber usado esa agua. Ellos mismos hubieran podido utilizar esos pozos. Pero aquí vemos que el enemigo, los filisteos que representan el enemigo, su meta es destruir la obra de Dios y tapar y no dejar que esas aguas fluyan. Y aunque estos pozos son pozos naturales en los cuales vemos aquí, lo quiero usar en referencia a nuestros pozos espirituales, a nuestra propia vida. Porque todos anhelamos que la presencia del Señor y los ríos de su presencia fluyan, amén. Y beber de esa agua, de ese pozo de agua de vida constantemente. Pero la meta del enemigo es tapar esos pozos, cerrar esos pozos, estancar esos pozos para que el pueblo de Dios y sus hijos no beban de ahí. El agua es esencial en el desierto, en cualquier lugar, pero más en el desierto. El abrir un pozo era esencial. Ellos tenían ganados, tenían ovejas. Entonces no habían varios pozos, por eso hubieron varios pozos abiertos, porque en diferentes lugares habían abierto pozos, porque tenían que mover las ovejas, el ganado, rotarlos. Imagínense, estaban, cierto, ahí hay que llevarlos a beber agua allá al pozo. No, habían abierto diferentes pozos. Pero aquí se encuentra Isaac en medio de esta tierra, donde es necesario, donde él iba a necesitar el agua, y se da cuenta de que habían sido cerrados. Pero algo que es interesante es que él empieza a abrir esos pozos. Él sabía los nombres de esos pozos. Él sabía dónde estaban. Y él empieza ahora él, su padre los había abierto, y ahora él personalmente los empieza a abrir de nuevo. Los vuelve a abrir y los llama con el nombre que su padre les había dado. Cuando pienso en los pozos de nuestros padres, y voy a usar la referencia de unos padres en la Escritura, y siempre viene a la mente la iglesia en Hechos. La iglesia en Hechos. Porque a veces vemos nuestra condición como iglesia y vemos que no está como deberíamos de estar y como quisiéramos que la iglesia estuviera fluyendo. Y entonces estamos ahí, ¿qué podemos hacer? Y aún la iglesia en alrededor del mundo tratando de hacer el mover de Dios con diferentes cosas, tratando de tener la presencia del Señor o de llenar lugares, que se convierta la gente usando medios diferentes. Pero quiero ver solamente, y los he titulado, algunos pozos que veo en la iglesia en Hechos. Pozos que estos hermanos, que estos padres abrieron. Y donde nosotros quizás algún tiempo los abrimos y sentimos esas aguas vivas, pero quizás el enemigo ha tapado esos pozos. Y quisiera tocar solamente unos breves, y que el Señor, hermano, abra nuestros corazones y nuestros ojos para ver cuáles de esos pozos están cerrados, y en esta mañana decidir tomar nuestras palas una vez más y nuestras herramientas y volver a abrirlos. Hay un precio que se paga. Isaac tuvo que sudar para abrir esos pozos, pero él sabía la importancia. Él sabía por qué su padre los había abierto. Y nuestros padres espirituales, nuestros padres, nuestros líderes han abierto pozos de los cuales ellos han bebido, pero también es nuestra obligación, hermanos, que nosotros también los volvamos a abrir en nuestras vidas. Vayamos a Hechos
Y vamos a leer un párrafo que describe, algunos versículos que describen a la iglesia. Y no hay... y cada vez que yo paso y leo esos versículos, mi corazón arde y anhela ver a la iglesia de esa forma. Y no solo la iglesia local, sino la iglesia de Cristo Jesús, el cuerpo. Y en algunos lugares sí se ve el mover del Espíritu Santo y vemos a la iglesia avanzando. Pero aquí nos describe en el capítulo 2. Desde el versículo 42 leamos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y miren el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y en el partimiento y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y miren el resultado. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Díganme si no es una iglesia gloriosa el describir eso. Donde perseveraban, hacían esto, juntos tenían todo en común, y el Señor añadía a ese grupo cada día los que habían de ser salvos. La iglesia moderna del siglo XXI trata de muchas formas de añadir a la iglesia, de nuevos métodos y todo lo demás, pero deberían de volver a los pozos de los padres espirituales. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina sana y pura. Pero vemos aquí un grupo, y como un hermano dice, estos hermanos no iban a la iglesia. Estos hermanos eran la iglesia, ¿verdad? Nosotros voy a ir a la iglesia hoy y tenemos la idea de la iglesia local, que sí está bien, pero ellos sabían que ellos eran la iglesia y ellos vivían así como la iglesia de Dios. Pero uno de los pozos que yo veo aquí de estos padres, porque si queremos que haya ese mover, si queremos que nuestra iglesia sea así como la iglesia, este grupo de hermanos que estaba aquí, entonces hay que ver lo que ellos estaban haciendo y qué hicieron. Y uno de los primeros pozos que yo veo aquí, vamos a Hechos, y yo le he puesto el pozo de la obediencia. El pozo de la obediencia. En Hechos capítulo 1, dice el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y en el versículo 7 les dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El pozo de la obediencia.
fue algo que ellos habían abierto y bebían de ese pozo continuamente. El Señor les manda a que no se fueran de ahí, que se quedaran y esperaran la promesa. Y vemos más adelante que ellos estaban ahí, esperando. Habían obedecido la palabra, habían obedecido el mandamiento del Señor. ¿Y cuán tan importante es la obediencia en nuestra caminata, hermanos? ¿Qué tan importante es la obediencia a los mandamientos del Señor, a la palabra que Él nos habla, al mensaje que Él nos está dando? Vemos en el ejemplo de Saúl cuán importante es la obediencia. Él perdió el reino, perdió lo que el Señor tenía para él, lo que él había prometido y tenía en el corazón dárselo a Saúl, y se lo había dado. Pero por no obedecer la palabra de Dios, por desobedecerla, entonces fue descalificado. Se deleita, dice el Señor, en sacrificios más que en obediencia. Le importan más a Él los sacrificios que podamos hacer y tratar, pero si seguimos desobedeciendo su palabra. La obediencia es un pozo del cual nosotros tenemos que volver a destapar si ha sido tapado en nuestra vida. Platicaba, creo que el hermano Wesley nos compartía, el pastor Wesley, acerca de la obediencia en el ejército. No hay opción. En el ejército no hay opción. Se le da una orden al soldado y ese soldado no tiene una opción de decir no lo voy a hacer o no me siento con ganas de hacerlo hoy. Y quizás nosotros hemos empezado la caminata y obedecíamos, y a través de los años la tierra ha ido cayendo sobre ese pozo de la obediencia y el enemigo ha paliado ciertas arenas sobre ese pozo y ahora nos cuesta obedecer. Nos cuesta. Y hemos avanzado tanto en el conocimiento y tenemos tanta información que podemos contrarrestar y poner nuestros puntos. Pero ellos obedecieron, hermanos. El pozo de la obediencia. ¿Cómo estás tú con este pozo? ¿Cómo estamos? ¿Está fluyendo esa agua libremente para obedecer en nuestras vidas? ¿Es importante o no la obediencia? El Señor Jesús dijo: si me amáis, ¿qué digo? Guardar mis mandamientos o hacerlos, obedecerlo, es una muestra de amor al Señor. Podemos decir que le amamos al Señor y que le amamos y que le amamos, pero si no obedecemos sus mandamientos, si no caminamos en estos mandamientos, entonces nuestros hechos dicen otra cosa. ¿Creen que es necesario volver a destapar ese pozo, hermanos? ¿Creen que es necesario y urgente para la iglesia destapar ese pozo de la obediencia? Ese es uno de los pozos que ellos habían cavado y abierto. Otro de los pozos que vemos aquí es el pozo de la oración. Y cada uno de estos quizás podemos pasar mucho tiempo hablando, pero solo quiero que quede en sus corazones, que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros. En el versículo 14 dice, ahí en Hechos 1:14, dice: todos
todos, hermanos. ¿Ven? No algunos, todos estos que estaban esperando, habían obedecido al Señor, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El pozo de la oración ha sido tapado o cubierto, ese pozo en nuestras vidas a través de los tiempos, hermanos, a través de las situaciones quizás que han venido, del enemigo, el mundo, todo lo que trata de detener la obra de Dios. Pero qué tan importante también es este pozo. ¿Ven? Ellos estaban y habían abierto ese pozo, y esa agua fluía sobre estos hermanos en ese pozo de la oración. Constantes, dice la Escritura. ¿En qué? En la oración. No arriba, abajo, un día, otro día, arriba, abajo, sino constantes. Constantes. ¿Y cuánto cuesta? Amén. No es fácil volver a abrir este pozo. Aquí hay unos hermanos aquí que han abierto o abrieron pozos algún tiempo físicos. Mano, ahí hay varios. En Guadalajara, donde vivíamos, donde crecí de niño, había un pozo en la casa, en el patio. Ahora están los pozos, ¿verdad? Es solo un tubo, y lo pueden abrir y hasta allá, y ahí están bombeando el agua. Pero los pozos de los cuales habla la Biblia y eran más antiguos, no tenían todas esas máquinas. Y el pozo en la casa era un círculo, y tenía ladrillo así alrededor, la pared de ladrillo. Y al principio era con cubetas, sacábamos el agua, pero después ya avanzamos un poco y había una bomba donde sacábamos el agua. Y impresionante que siempre estaba ese pozo, el agua se gastaba y se bajaba, y de repente otra vez en la mañana ya estaba otra vez lleno a su nivel. Pero cuesta abrir los pozos. Es difícil, es una tarea difícil. Pero cuán importante es, hermanos, volver a abrir el pozo de la oración. Queremos una iglesia que esté en poder y en fuego, como dice la Escritura, fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. Este pozo necesita fluir en nosotros. Amén. La oración, hermanos, todos necesitamos volver. Esos son pozos que nuestros padres han abierto, y nuestros líderes espirituales también, y continuamente beben de ellos. Pero nosotros mismos personalmente necesitamos abrirlos. Amén. Queremos que la iglesia cambie, queremos que nuestra iglesia sea diferente, queremos impactar al mundo, queremos ser como la iglesia primitiva. Necesitamos pagar el precio y destapar estos pozos para que la presencia del Señor fluya en medio de nosotros. Amén. ¿Cuánto más, qué más pudiéramos hablar del pozo de la oración? Hermanos, si no digo esto porque yo ya tengo todos estos pozos abiertos y tengo mi bomba que saca agua continuamente. No lo digo por eso, sino es que el Señor me ha visto que en mi propia vida necesito volver a abrir estos pozos. En mi propia vida es necesario, es urgente para la vida espiritual mía y para la vida espiritual de la iglesia. Un entrenador muy conocido llamado John Wooden, que rompió récords para la Universidad de UCLA. Él decía tenía una frase y le decía: si quieres mejorar al equipo, mejórate a ti mismo. ¿Verdad? Cuando el equipo está mal, pero es que aquel no hizo esa canasta, o no apuntar dedos, sino mírate a ti mismo y mejórate a ti mismo, y vas a mejorar el equipo.
Y eso que no, en esta mañana no estoy apuntando a ustedes ni diciéndoles, sino la mejor forma es empezando por uno mismo. Otro de los pozos que veo aquí, hermanos, es el pozo de la unidad. Ahí mismo en el versículo 14 dice que estaban unánimes. En el versículo 2 dice que estaban, en el capítulo 2, versículo 1 dice que estaban unánimes ahí también. En el versículo 42 que leímos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y esa palabra comunión que usa ahí es koinonía, donde se habla de una comunidad, de una relación unos con otros, donde nos preocupamos por los demás, donde nos cuidamos los unos a los otros. Esa armonía, esa unidad en el cuerpo. Este era uno de los pozos que veo aquí en la iglesia primitiva. El pozo de la unidad, de la comunión, del bienestar, preocupándonos los unos por los otros. No separados, divididos, sino unánimes, con una meta, con un propósito, para que el Señor Jesucristo sea glorificado en medio de su pueblo. Uno de los que vivieron durante el primer siglo y al tercer siglo, escribían que la iglesia decía que cómo se amaban los unos a los otros, que la gente podía ver eso. Y ahí vemos en esos versículos donde dice que ellos tenían todo en común. Ahora, esto era voluntario. No era obligación que los hermanos vendieran sus propiedades. No era una obligación ni un mandamiento que decía que todos tenían que vender sus casas y dar el dinero. No, salía del corazón de ellos, era voluntariamente. Viendo la necesidad, todos decían: aquí está, vendo mi casa, aquí está, repártanlo como es necesario. Voluntariamente. Se preocupaban, tenían en mente los demás hermanos. El Señor Jesús dijo que un mandamiento nuevo os doy: que los améis los unos a los otros, como yo los he amado. Y dice: y en esto van a conocer que son mis discípulos. ¿En cómo? Si nos amamos los unos a los otros, hermanos. Si realmente está manifestándose ese amor fraternal en medio de nosotros, donde no hay divisiones, donde no hay separación, sino que estamos unidos. ¿Acaso no somos un cuerpo? Le dice el apóstol Pablo a los Corintios. Si somos el cuerpo de Cristo, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Creen que es importante volver a destapar este pozo de la unidad? Unidos, hermanos, buscando al Señor, avanzando hacia la meta, juntos, sabiendo de que el Señor Jesús está en mi hermano. Sí, está en mi hermano. ¿Ven? Mire a su lado y vea que no es esa persona, sino que el Señor Jesús que está ahí. Es importante volver a destapar esto, hermanos, y dejar que el Espíritu de Dios toque nuestros corazones y nos una una vez más. Si hay cualquier división, que el Señor nos una una vez más.
Otro pozo que vemos aquí es en Hechos capítulo 2, ahí en el versículo 4. Son pozos que los padres abrieron y vemos el resultado, leímos el resultado en los versículos del 42 en adelante. Pero aquí dice, y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo le he llamado aquí el pozo del Espíritu Santo. Ese pozo también tiene que ser otra vez destapado, amén. Muchos de aquí hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero ¿está fluyendo esas aguas de ese pozo? ¿O se ha tapado? ¿O el enemigo ha tirado tierra sobre ese pozo? Si es así, entonces debemos tomar otra vez nuestras palas y empezar a sacar la tierra hasta llegar una vez más a esas aguas. ¿Creen o no que es importante el pozo del Espíritu Santo? ¿Amén? Necesitamos que el Espíritu fluya, hermanos, en medio de nosotros cada vez. No unos nada más, no unos pocitos por ahí, o alguna vena por ahí. No, todos los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo debemos seguir ejercitándonos en Él. En el hablar en lenguas. Sí, el don de lenguas. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos en lenguas? Si hemos recibido el don del Espíritu Santo y bautizados y tenemos eso en nosotros, ¿cuándo fue la última vez que lo hicimos? Es importante para la vida de la iglesia. Es esencial para la sobrevivencia de la iglesia. Dice, así como nuestro cuerpo, nuestra propia vida, sin el Espíritu estamos muertos. Así es igual la iglesia, hermanos. Así es igual en la iglesia. Si no está fluyendo el Espíritu Santo en medio de nosotros y esos ríos de Él fluyen en nuestras vidas, está muerto la iglesia. Podemos hacer muchas obras y podemos hacer muchas actividades. Como dice, ¿tienes fe? Mira mis obras. Pero si no está el Espíritu Santo obrando, fluyendo en medio de nosotros, no hay vida. ¿Creen que con urgencia necesitamos destapar ese pozo, hermanos? Destapar ese pozo. Y muchos aquí han experimentado y han fluido y esas aguas han fluido en sus vidas y lo han experimentado y ha sido precioso. Pero no es solamente una experiencia que sucede ahí y se queda, sino es constantemente, siempre. Los pozos fluía el agua siempre, ahí estaba el agua disponible. Que en esta mañana podamos, o esta tarde podamos disponer en nuestro corazón, hermanos. Decir, Señor, quiero abrir estos pozos una vez más en mi vida. Si vemos que algunos de esos pozos están tapados, cerrados, que el enemigo ha cerrado, los filisteos, que hoy podamos salir de aquí con una mente y una disposición en nuestro corazón. Decir, voy a agarrar mi pala. Voy a agarrar mi pala. Porque yo quiero que esas aguas fluyan. Amén. Ahí en el capítulo 2 también encontramos, le he puesto el pozo de las buenas nuevas.
Vemos que después de ser bautizados y llenos con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, el apóstol Pedro se para y empieza a comunicarles el Evangelio y a proclamar las buenas nuevas. El pozo del Evangelio. Y él empieza a hablarles del Señor Jesús. Y les dice en el 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. La proclamación del Evangelio es uno de los pozos que nuestros padres abrieron, y es uno de los pozos que necesitamos volver a abrir. Muchos aquí han participado en los años cuando se convirtieron en moveres donde proclamaban el Evangelio y las buenas nuevas y estaban activos en esta forma. Pero, ¿qué ha pasado? A través de los años se ha ido tapando ese pozo. Se ha ido tapando. Y ahora es necesario, hermanos. Siempre ha sido necesario. Porque a Dios le ha placido salvar al hombre a través de la predicación. A través de la proclamación del Evangelio. Sí, debemos de vivir nuestra vida, y nuestra vida va a impactar a mucha gente, y con nuestras vidas, nuestros hechos, muchos van a conocer al Señor, pero eso no disminuye la importancia de la proclamación del Evangelio y de las buenas nuevas. El apóstol Pablo en el capítulo 10 a los romanos dice, entonces, ¿cómo van a ser salvos? ¿Cómo van a creer si nadie les habla? Es necesario. Y es un pozo que la iglesia debe de destapar, y que nuestras propias vidas debemos destapar. El pozo de las buenas nuevas, de la proclamación del mensaje de Cristo Jesús. Dice que después de ese, en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra, lo que estaba hablando Pedro, dice, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y más adelante vuelve otra vez Pedro a estar predicando y dice que como 5,000 personas. Si la iglesia moderna quiere llenar las iglesias con convertidos, es necesario que vea los pozos que los padres han abierto, no a través de métodos nuevos que solamente se acabarán y después tendrán que volver a inventar otros o tratar de hacer otro. El pozo del Evangelio, de las buenas nuevas. ¿Cuántos en nuestras vidas ha parado ese pozo de fluir? Con esto quiero terminar aquí. Yo le había dado nombres así. No dice ahí en la escritura, era el pozo de la obediencia ni nada. Pero vayamos a Isaías, porque Isaías habla de un pozo y le da un nombre. Yo sé que de este pozo quizás muchos ya han bebido. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12 en el versículo 3, hablando de este cántico. Y nosotros lo cantamos también.
Dice, Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación, o de los pozos de salvación. Isaías le da aquí un nombre a ese pozo. Es el pozo de la salvación. Pozos, plural, o fuentes plurales de la salvación. Y por eso yo le había puesto nombres a estas cualidades que la iglesia en Hechos tenía, y pozos de los cuales nosotros podemos volver a abrir. Yo sé que aquí quizás todos ya hemos bebido. ¿Quién ha bebido del pozo de la salvación? ¿Ven? Esperamos que ese pozo no esté tapado. Porque el pecado puede tapar ese pozo de la salvación. David decía, vuelve el gozo de tu salvación. Vuelve el gozo. David, el pozo de David en ese tiempo de su salvación se había tapado por su pecado. Pero él dice ahí, vuelve. Quiero experimentar, quiero beber de ese pozo de la salvación. Cuán necesario, hermanos, es y urgente que el Señor nos haga ver cuáles pozos necesitamos abrir en nuestras vidas. Amén. Y disponer hoy nuestro corazón para hacerlo. Pongámonos de pie. Cantemos este coro, hermanos, y dejemos que el Señor hable en nuestros corazones. Y si alguno de los pozos que hablábamos hoy están tapados, aún ese pozo de la salvación, que hoy le pidamos y clamemos al Señor, queremos abrir esos pozos. Queremos abrir esos pozos que nuestros padres han abierto. Queremos experimentar esas aguas vivas de esos pozos. Queremos experimentar esas corrientes de agua fluyendo en nuestra vida, saciando nuestro ser. Hazme volver a tu río, Señor. Hazme beber de tu río, Señor. Hazme vivir por tu río, Señor.
la, la,